La primera fase del juego de los diablitos es conocida como la nacencia. Todo comienza unas horas antes de la medianoche, cuando varios diablitos suben en silencio a una loma cercana al pueblo de Curreyimba para alistarse con sus vestimentas y máscaras. Mientras tanto, habitantes y turistas se congregan al pie de la loma, expectantes de presenciar el momento en que estos personajes descenderán para recorrer el pueblo. Cuando el reloj marca las 12, suenan las bombetas y los diablitos mayores hacen huir sus caracoles. La música de flautas, tambores y un acordeón resuena mientras el resto de los diablitos, vestidos con sacos de gangoche, se abrazan y lanzan salomas. Esos son gritos heredados de los antiguos burucas. El ambiente se vuelve festivo y vibrante. Los visitantes se dejan cautivar por la energía del momento y algunos se animan a caminar junto a los diablitos, sintiendo la fuerza de esta tradición centenaria. A lo largo de la noche, el grupo avanza por las calles del pueblo, deteniéndose en casas donde se comparte la chicha, la bebida tradicional que muchos prueban por primera vez. El ambiente de unión crece y con el paso de las horas, algunos describen la experiencia como casi hipnótica, contagiados por la música constante y la pasión de quienes danzan. La nacencia es la esencia de la tribu. Simboliza la vida del pueblo indígena antes de la llegada de los españoles. El mismo día, a las 6 de la mañana, suenan las bombetas anunciando el desayuno en el rancho de los diablitos. No muchos llegan temprano, especialmente porque no han dormido o tomaron mucha chicha durante la nacencia. Así inicia el primer día de la lucha con el toro, quien aparece por primera vez y representa a los invasores. Para este primer día de lucha con el toro, la vestimenta de los diablitos es más modesta, usando solo el saco de gangoche sin ningún tipo de adorno. Pasa lo mismo con las máscaras, donde la mayoría de ellas están sin pintar y sin adornos o pocos de ellos. Se recorre todo el pueblo haciendo diferentes paradas en varias casas, que no solo ofrecen chicha, sino también un espacio para la lucha entre los diablitos y el toro. En cada parada se puede ver cómo los diablitos juegan, provocan y se burlan del toro, que lo golpean con bastante fuerza. Es muy común escuchar el golpe entre las máscaras de madera de balsa o inclusive el choque contra el suelo del cuerpo de los diablitos o del mismo toro. El segundo día del juego, los diablitos mantienen la misma esencia del primero, pero con algunos cambios que hacen que la lucha contra el toro sea un poco más intensa. Durante la tarde, el número de diablitos aumenta. En un punto del trayecto aparece un nuevo grupo de diablitos transformando la dinámica del juego. Adornan sus sacos de gangoche con hojas de plátano, cubriéndose casi por completo.
Sus máscaras son distintas, algunas nuevas y otras más coloridas, con detalles elaborados y adornos llamativos. Su llegada en el recorrido genera caos y eleva la intensidad de las peleas con el toro. Las provocaciones se vuelven más agresivas, preparando el camino para el final del tercer día. Aparece una nueva figura, el perro de cacería, un diablito con máscara de perro que en ciertos momentos actúa como tal, y su papel es ayudar a los diablitos a cazar el toro. A lo largo del juego, cada personaje cumple un papel fundamental en la celebración. Los diablitos mayores son la máxima autoridad y se encargan de que las reglas se cumplan. Son ellos quienes deciden los horarios, los recorridos y la duración del juego en cada casa. Generalmente hay 3, un diablo mayor y 2 ayudantes. Llevan la cara descubierta y sus máscaras hacia atrás, tocando los caracoles para marcar los momentos clave del juego. Los arriadores, identificados por su gran bastón decorado con cintas, cuidan a los demás diablitos. Los ayudan si caen y evitan que se separen del grupo. También pueden interactuar con los visitantes, sobre todo si la lucha se sale de la zona del juego. Así transcurre el segundo día del juego de los diablitos, con más fuerza, más simbolismo y la inminente sensación de que la batalla final está cada vez más cerca. Entre la emoción de los recorridos y la intensidad de la lucha con el toro, hay una tradición en el juego de los diablitos que muchas veces pasa desapercibida: la comida en el rancho de los diablitos. Desde muy temprano, un grupo de mujeres lideradas por doña Milce trabajan sin descanso, preparando el desayuno y el almuerzo. Y aunque el menú es el mismo cada día, el esfuerzo es enorme, ya que no solo cocinan para los diablitos, sino también para los visitantes que llegan a vivir esta celebración. El desayuno suele ser un tamal de arroz o gallo pinto con chicharrón, acompañado de un café negro. Para el almuerzo preparan una sopa de verduras con arroz y carne de cerdo, todo cocinado a la leña, lo que realza su sabor. Pero más que simples tiempos de comida, estos tienen un propósito esencial: brindarles fuerza y vitalidad a los diablitos, permitiéndoles continuar con la lucha hasta el final del juego. Por tradición, los diablitos son los primeros en comer. Luego, la comida queda abierta para todos los visitantes sin costo alguno. Detrás de cada plato hay un esfuerzo silencioso, un acto de entrega que mantiene viva la esencia del juego de los diablitos: resistencia, unión y tradición. Sí, así es. Hasta donde alcance, ¿verdad? Hasta donde alcance, sí. Sí, Le dije, después de los diablitos, vayas al fila y pruebe eso. eso es lo que me llena de satisfacción, que todo se le atiende con buenas maneras, todo lo que se hace con amor para ustedes, para los que vienen a visitarnos. Eso es lo que más me gusta. Sí. No hay malas caras, no hay todo con amor, se sirven las personas. Y se siente la hospitalidad. Exactamente, eso. Y eso es lo que me encanta y me motiva a estar aquí, aunque ya no sirva, le digo yo. El tercer día del juego de los diablitos es el más esperado. La energía es distinta, se siente en el ambiente, en la gente y en la intensidad de los diablitos, que se multiplican con máscaras coloridas. La lucha con el toro es intensa y en algunos momentos los espectadores deben retroceder para evitar ser golpeados. La tensión crece. Los enfrentamientos entre los diablitos y el toro son cada vez más fuertes, las provocaciones aumentan, las caídas son más frecuentes y los golpes más certeros.
De repente, el diablo mayor hace sonar el caracol. Algo cambia en la dinámica del juego. El toro comienza a golpear a los diablitos, pero esta vez quienes caen al suelo ya no se levantan. Uno a uno los diablitos van cayendo. La tumbazón ha iniciado. Aunque su rol en el juego no es enfrentarse directamente al toro, los arreadores también caen en la tumbazón. Los músicos, los únicos niños del juego, dejan sus flautas y tambores, entrando al combate por primera y única vez, siendo finalmente tumbados por el toro. El Diablo Mayor, la máxima autoridad del juego, es el último en caer, marcando un momento de respeto en el ambiente. Después de haber tumbado al último diablito, el toro huye a esconderse a la montaña. Pero los diablitos solo han sido tumbados, no vencidos. Así que se levantan y persiguen al toro hasta que lo encuentran cubierto de hojas y ramas. Ya no hay escapatoria. Los diablitos lo rodean y lo capturan con cuerdas, llevándolo a la plaza del pueblo. La plaza está repleta de gente, todos esperan el gran desenlace. Mientras algunos diablitos arrastran al toro hacia el centro de la plaza, otros preparan la fogata donde será quemado. Cuando el fuego está listo, el toro es llevado hasta la fogata y empujado a las llamas. Estas comienzan a quemarlo poco a poco, pero los diablitos no lo dejan ahí. Lo sacan de la fogata y lo pasean por la plaza, manteniendo la emoción del momento.
adrenalina sube y todos los diablitos quieren participar. Lo regresan al fuego y esta vez, con llamas más intensas, lo vuelven a sacar para dar otra vuelta por la plaza, pasando cerca a los espectadores que gritan y retroceden ante la cercanía del fuego. La estructura del toro comienza a desmoronarse, pero los diablitos siguen avivando el fuego hasta consumir lo último que queda. Con la batalla ganada, los diablitos se reúnen en el centro de la plaza. Gritan, bailan y celebran su triunfo, mientras el resto de la gente les aplaude. Así, concluye el juego Los Diablitos, una tradición que año tras año revive la resistencia y el espíritu del pueblo Boruca.